El gobierno del presidente Santos materializó parte del trabajo que se vino haciendo desde la expedición del Código de Minas, desde el 2001, cuando con la ley 685 se abrió la posibilidad de explotar de una manera pues desaforada un poco, con poca institucionalidad tanto en aspectos mineros como ambientales. No se consideró en el momento en que se abrió el Código de Minas a la inversión extranjera en el año 2001, no se consideraron la falta de institucionalidad que había en el sector ambiental y en el sector minero. Evidentemente, con una apertura tan generosa que hubo a los capitales extranjeros, lo que se vino fue una avalancha de solicitudes de títulos mineros en el país, pues que hoy por hoy ocupa un alto porcentaje del territorio nacional, tanto en títulos ya otorgados, estamos hablando de 10.162 títulos mineros que existen en la actualidad. Antes de ese boom estábamos hablando de, había alrededor de 2.000 títulos mineros en el país, hoy estamos hablando de 10.000, y con unas problemáticas grandísimas por la falta de institucionalidad. Evidentemente el país no estaba preparado para esa avalancha de solicitudes de títulos mineros y la falta de gobernabilidad que se ha venido teniendo y demostrando con opiniones de los mismos ministros salientes que han opinado sobre el tema, ministros de Minas, ministros de Ambiente, pues evidentemente pone de manifiesto que el país no estaba en las condiciones para aceptar la avalancha de títulos que se vino dando desde el año 2001. Evidentemente pues lo que sucedió con la administración del gobierno Santos fue la materialización precisamente de los resultados del Código de Minas, de la ley 685. No, realmente hay unas posibilidades inmensas que tiene el país. Primero, pues este es un país donde históricamente había tenido un alto porcentaje de participación la industria agrícola y pecuaria, y adicional donde el sector industrial también estaba cada día representándose, industrial y el de servicios estaba cada día generando mayores ingresos. Esos sectores se vieron afectados precisamente por la llegada de capital, de la inversión extranjera directa. Esa llegada de esa inversión extranjera directa generó en el país lo que se conoce como la enfermedad holandesa, y es la llegada de una cantidad de dólares asociado tanto a petróleos como a minas. Lo que hizo fue desvalorizar el peso colombiano, y eso afectó las exportaciones de los sectores agropecuario y el sector industrial. Al sector industrial se le golpeó muy fuertemente. Entonces, pues esos sectores pueden volver a tener un surgimiento. Hay una dificultad muy grande, y es que el sector extractivista, minero y petrolero son muy bajos generadores de empleo, son actividades que representan alrededor del 1% del empleo en el país. Luego es necesario retomar una senda de explotación de sectores agrícolas e industriales. Y por otra parte, pues con la biodiversidad que tiene el país y con las bellezas escénicas que tiene el país, es evidente la posibilidad que se tiene de desarrollar proyectos turísticos, de servicios y de uso adecuado de la biodiversidad. Es una brecha, es una posibilidad inmensa que existe para el país, que desafortunadamente hasta ahora las iniciativas que se han tomado por parte del Ministerio de Ambiente pues son muy precarias, y los resultados no han sido buenos en todo el tema de mercados verdes, lo que es contrario totalmente a lo que está sucediendo en países de la región como Perú o Brasil, que sí han retomado una senda de desarrollo alrededor de la megadiversidad. Colombia es mucho más megadiverso que Ecuador o que Brasil. Luego esa senda de desarrollo es una senda perfectamente viable para el país, con muchos menos impactos ambientales que los que se derivan de las actividades extractivas. Digamos, con las modificaciones recientes que sucedieron alrededor de la reestructuración del Ministerio de Minas, crearon la Agencia Nacional de Minería,
el Ingeominas dejó de ser responsable de los títulos mineros y de todo el control a la minería y se convirtió en el Servicio Geológico Colombiano. Digamos, el sector minero pareciera que está retomando una senda en donde eventualmente mejora la capacidad que tiene el Estado para controlar los títulos. Sin embargo, las cifras siguen siendo dramáticas. De los 10.162 títulos que están vigentes en este momento en el país, hace poco salió el reporte de una interventoría que se hizo a todos los títulos y resultó que solamente 812 de los 10.000 cumplen con todos los requisitos ambientales, de seguridad industrial, de pago de regalías, etc. Y el resto de títulos que tienen incumplimientos suman alrededor de 30.000 incumplimientos. O sea, la gobernabilidad, si bien mejoró en materia minera, aún es muy precaria para dar cuenta, digamos, de unas actividades mineras tan complejas que van desde la pequeña minería hasta megaproyectos, en donde, entre otras cosas, lo que se declara, lo que se paga de regalías corresponde a autodeclaraciones. O sea, eso da cuenta de la falta de gobernabilidad en materia minera. Y en materia ambiental la situación es muchísimo más precaria. El presupuesto general de la Nación es de menos del 0.5%, se asigna al sector ambiental. En el sector ambiental estoy hablando del Ministerio de Ambiente, de los institutos de investigación ambiental y de las corporaciones autónomas regionales. El total del presupuesto general de la Nación más los recursos propios del sector ambiental, estamos hablando de 1,6 billones de pesos al año. Con eso hay corporaciones autónomas regionales que no tienen ninguna gobernabilidad en el territorio, y cuando estoy hablando ninguna, estamos hablando de corporaciones que en el año tienen presupuestos menores incluso a los 6.000 millones de pesos. Eso no da cuenta para todas las actividades que tiene que desarrollar una corporación autónoma regional, pues evidentemente es insuficiente, y eso pues se ha demostrado en varios informes que se tienen de la Contraloría, y el mismo Ministerio y el Gobierno Nacional es consciente de ello. Entonces, controlar la actividad extractiva tan compleja y con unos impactos ambientales tan fuertes, cuando no se tiene ninguna gobernabilidad, cuando hay corporaciones autónomas regionales que no tienen ni siquiera para la gasolina para ir a verificar si efectivamente están dando unas intervenciones irregulares en el territorio, pues evidentemente demuestra la falta de gobernabilidad que tiene el país en los dos temas, minero y ambiental. Hay unas regiones en el país que ya vienen con más de 30 años de explotación minera. Son megaproyectos que, entre otras cosas, desarrollados algunos de ellos por multinacionales que supuestamente tienen altos estándares, y se encuentran unas problemáticas dramáticas alrededor de temas de material particulado, emisión de material particulado, o sea, excedencia de los niveles permisibles por el Estado para los límites máximos, en donde ya se comienzan a presentar afecciones respiratorias por materiales muy finos, por partículas muy finas. Digamos, se ha demostrado que las partículas menores de 10 micras generan problemas respiratorios, y el país tiene unos niveles que son aceptados, digamos, a partir de los cuales se supone que no hay problema. En las zonas mineras se está excediendo esos niveles desde hace más de 7 años, con el conocimiento pleno del Ministerio de Ambiente, de la ANLA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y lo único que se ha venido haciendo es reiteradamente en estos últimos 7 años, estoy hablando de la zona central del Cesar, lo que se hace es indicar nuevamente que se volvió a exceder la norma, pero no se toman unas medidas drásticas sobre el tema. Hay poblaciones localizadas a 3 kilómetros o menos de 3 kilómetros de las zonas mineras con unos graves problemas de afecciones respiratorias, como se demostró en su momento en una azonada que ocurrió en el año 2007 en la zona de la Jagua de Ibirico y en las poblaciones cercanas. Adicionalmente, hay unos severos impactos en el recurso hídrico, hay desviación de cauces, de ríos y de quebradas, y hay una pérdida y contaminación de recurso hídrico superficial y subterráneo, o sea, también se están perdiendo los acuíferos. Hay comunidades que están cercanas a los megaproyectos mineros que están teniendo unas graves afectaciones, digamos, por disponibilidad y por contaminación del recurso hídrico.
Y pues cuando nos metemos con el tema de minería ilegal, pues la situación es aún más dramática porque estamos hablando de contaminación, de remoción total de la cobertura vegetal, de remoción del suelo, dejan unos grandes tajos intervenidos sin ninguna posibilidad de recuperación. La recuperación ambiental también de los grandes proyectos mineros aún no está definida. Entonces, digamos, las cicatrices y los impactos ambientales que tiene la minería son gigantescos. Hay un caso particular que creo que vale la pena notar, es el tema del uso de mercurio en la minería del oro. El mercurio lo están utilizando tanto proyectos que tienen licencia ambiental, macroproyectos mineros que tienen licencia ambiental, como los explotadores mineros ilegales botan toneladas de mercurio a los cuerpos de agua. Hay zonas del país como la zona de La Mojana donde se ha demostrado que hay presencia de mercurio en agua, en peces, y pues esa es la dieta alimenticia en esas zonas de La Mojana. Entonces hay unas situaciones dramáticas que creo que el país no ha tomado con la necesaria seriedad para controlar esa actividad. Yo creo que el Congreso ha hecho muchos debates de control político, sin embargo los resultados pues son bajos, no se ha habido iniciativas legislativas interesantes en donde se reestructure la minería. La minería, como te comento, viene de la ley 685. El gobierno nacional tenía previsto sacar una modificación al Código de Minas que se ha enredado más de 3 años con el tema de la consulta previa, aun cuando tenía un mandato de la Corte Constitucional para hacer el trámite con las comunidades indígenas y con las comunidades negras. En el momento lo que considero que se tiene que hacer es una reestructuración total al Código de Minas. Y como demostrábamos en un libro que publicamos entre varios autores sobre minería en Colombia, hay una desconexión total entre los preceptos constitucionales y el Código de Minas y las sentencias de la Corte Constitucional. Hay una desconexión total, entonces se tiene que revisar que un código como ese refleja adecuadamente los preceptos establecidos en la Constitución. Hay un desconocimiento y vulneración de los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades que han sido lesionadas en el conflicto. Hay un conflicto entre el Código de Minas y esas comunidades. Todos esos temas tienen que ser revisados de fondo. Por otra parte, desde el tema ambiental, nosotros hemos venido planteando que no hay en este momento el país no tiene una normativa relacionada con pasivos ambientales. O sea, en este momento si esas empresas mineras se van mañana del país, ¿cuál va a ser el estado en que dejan ese territorio y cuáles son los recursos para garantizar que esas zonas se puedan recuperar? Colombia no tiene una normativa relacionada con pasivos ambientales. No se han podido hacer efectivas las pólizas que están contempladas en el Código de Minas. Luego, en este momento el gobierno no tiene recursos para hacer recuperación eventualmente de muchos de los sitios que se consideran hoy pasivos ambientales. No hay normativa sobre suelos contaminados en el país. En fin, esos temas ambientales requieren una revisión profunda. Se tienen que hacer mucho más rigurosos los estándares en materia de calidad de aire y calidad de agua, ante lo cual el gobierno también ha venido dilatando el proceso de modificación de calidad de aire y agua. Y relacionado con el tema económico, como demostrábamos también en un estudio que hicimos varios investigadores, en el tema económico es dramático, pues porque lo que se está pagando al país por el uso y aprovechamiento de esos recursos naturales pues es una cantidades ínfimas. Hay una serie de normativa que los exime de pagar una cantidad de rentas, entonces también en la parte tributaria se requiere una reestructuración. El planteamiento que nosotros hemos venido haciendo es que se requiere una revisión de fondo del Código de Minas, no un maquillaje superficial que genere aún más beneficios para las empresas, sino una revisión estructural en donde efectivamente si se va a hacer explotación minera se tiene que hacer bajo los preceptos constitucionales, sin generar pasivos ambientales para el país y generando las rentas que el país requiere para poder desarrollarse.
Respecto a comunidades indígenas, pues hay una cantidad de normativa, de sentencias de la Corte Constitucional. Están los autos 004 y 005 de la Corte Constitucional que da una protección especial a unos grupos indígenas que están en peligro de desaparición física. Entonces están los preceptos constitucionales, sin embargo pareciera que esta normativa, específicamente el Código de Minas, no la reconociera y vulnerara, históricamente pues ha venido vulnerando esos derechos, el derecho a la consulta previa, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que está considerado dentro de la resolución 169 de la OIT que Colombia suscribió y que ha venido desconociendo históricamente. Hay los marcos constitucionales para eso. ¿En qué momento el gobierno es que efectivamente va a materializar esos preceptos constitucionales en esos derechos que tienen las comunidades indígenas? Pues es evidente con las últimas sentencias que ha dado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tumbó la ley forestal por falta de consulta previa, tumbó también una modificación que hubo del Código de Minas, la ley 1382, la tumbó precisamente por eso, porque no había consulta previa. Luego hay un mandato muy claro de la Corte Constitucional respecto a la necesidad de respetar esos preceptos que están establecidos en la Constitución. O sea, el marco jurídico está, la institucionalidad es la que parece que no ha estado acorde con esos mandatos constitucionales. El Ministerio de Interior es muy débil a la hora de proteger adecuadamente los derechos que tienen esas comunidades. Entonces, pues lo que uno pretende como ciudadano es que se respeten esas consideraciones establecidas en la Constitución y se tenga la institucionalidad para garantizar que no se vulneren los derechos de esas comunidades. Para la reforma del código, básicamente lo que pues hasta tanto, primero hay un planteamiento, y es hasta tanto no se tenga institucionalidad, sería conveniente hacer una suspensión del otorgamiento de nuevos títulos mineros. En este momento el país no da cuenta, la institucionalidad minera y ambiental y también la del Ministerio del Interior no dan cuenta de los 10.162 títulos que hay, y seguir aceptando indefinidamente títulos mineros en todo el país pues no tiene ningún sentido. Entonces, una suspensión temporal del código, una revisión de la constitucionalidad de muchos de los preceptos que están establecidos, por ejemplo el artículo 13 del Código de Minas, que establece, que le da una prioridad y considera que la actividad minera es una actividad de interés nacional, y pues cuando se están vulnerando derechos como el acceso al agua y el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación. Ese es un artículo que siempre me ha parecido que debe ser revisado. Están los temas ambientales, los temas de la necesidad de hacer mucho más rigurosos los controles, de establecer una normativa relacionada con pasivos ambientales, unos recursos que garanticen que una vez las empresas terminen la explotación, el gobierno tenga dinero para poder recuperar adecuadamente las zonas, dientes para que la institucionalidad ambiental efectivamente pueda cumplir adecuadamente sus funciones, y por otra parte una revisión profunda de las regalías que están establecidas, porque los valores que están establecidos pues son muy bajos. También pasa por la necesidad de revisión, ya no en el Código de Minas, sino en la normativa ambiental, el tema de la revisión de los límites establecidos tanto en calidad de agua como aire, y todo el tema de la consulta previa, la reglamentación de la consulta previa, y no solo la reglamentación, sino la reglamentación dándole a las comunidades indígenas los elementos para que entiendan, comprendan adecuadamente lo que eventualmente podría suceder en el territorio, y que puedan tomar de manera previa, libre e informada, puedan tomar las decisiones. Yo creo que esos son los temas, digamos, estructurales que se deberían abordar en una modificación al código, entre otras cosas retirando en buena medida lo que está hoy en el Código de Minas y que es del resorte de las autoridades ambientales. Hay todo un capítulo asociado a temas ambientales establecidos en un Código de Minas, cosa completamente insólita, pues porque los demás sectores productivos se rigen por la normativa ambiental. Este código lo que hizo
fue establecer una normativa casi exclusiva para ello con una serie de beneficios, y lo mismo hay otro capítulo relacionado con grupos étnicos que considero que también no son del resorte de un código de minas, sino son del resorte de quienes defienden los intereses de las comunidades indígenas y grupos étnicos protegidos por la Constitución.